El asunto es que ese medio no físico es el éter. El éter era algo que en el siglo XIX estaba súper definido. Se llamaba el éter luminífero porque era el medio porque es el que se tenía que transmitir la luz, porque la luz se definía como ondas. En el siglo XIX se desarrolla toda la óptica y la óptica se explica con ondas. Luego, una onda, para poder vivir, necesita un medio en el que transmitirse, propagarse. Luego, si las ondas atraviesan el vacío, tiene que haber algo que llene ese vacío. Y lo llamaban éter luminífero. Eso sí, era muy extraño. Eso no era una materia, era algo muy, muy sutil, porque debía ser capaz de penetrar la materia, pero no debía tener masa. Tenía que poseer elasticidad y capacidad para vibrar, no tenía que presentar resistencia al movimiento y una densidad nula, y entonces eso no coincide con nada que tú puedas pensar con cualidades de materia. Por eso Tesla te está hablando de lo no material o lo no físico. Bien, pues Newton ya tenía una idea de ese éter y asociaba ese éter con Dios, porque en el fondo era lo que permeaba todo, lo unía todo y permitía que las cosas existieran. En el siglo XIX tenemos el experimento de Michelson y Morley. Bien, el experimento de Michelson y Morley es un experimento que se utiliza por parte de los que luego pretenden defender la relatividad especial de Einstein como la base de todo. Cuando Einstein, cuando le preguntaban por ese experimento al principio, en 1905, casi que ni lo conocía. Lo añaden después. Cuando se hace ese experimento de Michelson y Morley, ellos piensan que simplemente el éter era arrastrado por la Tierra y entonces, pues lo que medían era lo que se tenía que medir. El que genera el gran problema es Einstein. Einstein, con su teoría matemática, dice que, mira, como las matemáticas ya me dan los resultados, puedo quitar lo que genere esos efectos. Y por lo tanto no necesito el éter. O sea, es algo alucinante. Salirse totalmente de la ciencia. La ciencia lo que intenta es generar un modelo que explique la realidad. Pero Einstein dice, no, no, yo genero un modelo matemático y quito la realidad en medio. ¿Para qué la necesito? Si con esto obtengo unos cálculos. Y luego Einstein se va a quejar de los cuánticos, porque hacen lo mismo que él hizo, pero yendo unos pasos más allá. Einstein se carga el éter con una suposición que es que se puede medir la velocidad de la luz y siempre es la misma en ese vacío. Bueno, pues realmente no se puede hacer eso por su propia teoría. Cuando tú mides la velocidad de la luz, tienes que sincronizar los relojes. Cuando los relojes se apartan, ese movimiento ya los está desincronizando. Por lo tanto, no puedes usar dos relojes. Si quitas uno y pones un espejo, entonces tienes dos caminos y no sabes si la velocidad hacia un lado es la misma que hacia el otro. O sea que tenéis aquí un vídeo del canal Veritasium en el que directamente os cuentan esta historia, que no sabemos si C es constante hacia todos los caminos que pueda tomar, lo suponemos. Entonces, claro, sobre esa suposición, eliminar el éter, pues como dice esta gente, ¿no? Es una magufada. Es, a ver, o tienes unas pruebas irrefutables o no puedes hacer eso. Curiosamente, lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. De manera que el vacío es una sustancia, no es la nada. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. De hecho, en el vídeo que has puesto, fíjate que el hombre ha dicho en un momento, es una sustancia y podemos hacer vibrar esa sustancia. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs.
Es decir, tú puedes hacer ingeniería sobre ese medio. Y cuando haces ingeniería, si el medio contiene energía, puedes extraerla. Bueno, pues el asunto es que, y de nuevo entramos en ese tema que comentábamos antes de los traumas y lo que cuesta cambiar de ideas, sobre todo cuando tu sueldo depende de ello. Hay una tesis de dos científicos, Duhem y Quine, que dice que, dada la suficiente imaginación, cualquier teoría puede ser salvada permanentemente de refutación por medio de algún ajuste adecuado en el contexto del conocimiento que la contiene. Y esto es lo que está pasando continuamente con, sobre todo, el siguiente paso de Einstein, que es la relatividad general, que cuando intentan luego llevar todo eso al cosmos y empiezan a imaginar cosas, luego las observaciones no cuadran y entonces hay que inventarse energías oscuras, materias oscuras, y te quedas con la boca abierta porque dices, vamos a ver, o sea, todavía no estáis reconociendo que el vacío es un medio, lo decís pero medio callaos y encima estáis confundiendo las dos palabras continuamente, como al final del vídeo dice la nada, y luego me hablas de materia oscura y energía oscura, pero es que, ¿qué pasa? Que ese medio no tiene energía, ese medio no tiene propiedades, ese medio no puede funcionar como eso que estás diciendo. ¿O es que si ya aparece esa materia oscura y la transformo en el éter, entonces me cargo teorías o demuestro que son falsas? De eso, Bien, vos sabés que eso generaría un problema. totalmente. Y bueno, lo que ya a mí me deja dando vueltas la cabeza es que el propio Einstein en 1920 dice, según la teoría general de la relatividad, es impensable la existencia de un espacio sin éter, porque un espacio así no solo encontraríamos que nunca se produciría la propagación de la luz, no hay medio, sino que además no sería posible la existencia de varas de medir o relojes, es decir, de la materia, por lo que tampoco habría distancias espaciotemporales en el sentido de la física. Pues claro, si no tengo materia que veo cómo cambia para hacer un reloj o una materia que mantiene una distancia para que me sirva de vara de medir, pues entonces no hay física que realizar. Sin embargo, no se puede concebir que el éter esté dotado de la propiedad característica de los medios perceptibles, que es la de estar constituidos por partes de las que se puede hacer un seguimiento en el tiempo. El concepto de movimiento no se puede aplicar al éter. Exacto, Coincido, Einstein. El éter es la quinta esencia, coincido. no es materia. Ya tenemos, vamos, el testimonio del que se supone que se cargó todo esto, de que en realidad hay un éter. ¿Y cómo son esas características del éter? Está diciendo que no es algo físico, entonces, ¿nosotros podemos entender qué características tiene? Bueno, pues lo podemos entender porque hay otra rama de la física que es la mecánica cuántica. Y Feynman, que para mí es uno de los mejores físicos cuánticos, tiene una cita que es, puedo afirmar con tranquilidad que nadie entiende la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica se basa en la nada. Y como te basas en la nada, pues está claro que es una locura que la nada genere cualidades o genere causas de movimiento. El problema está en que cuando tú necesitas un aparato matemático muy complejo que es difícilmente modelable, es difícilmente crear una imagen mental de cómo funcionan las cosas, lo normal, como dice Einstein, es que no entiendas lo que está pasando. Y ese es el problema. Como te has cargado el éter, que puede ser la fuente de todos los efectos extraños que ves en mecánica cuántica, pues tienes que elaborar una teoría matemática que nadie va a poder seguir. Salvo el señor Tesla, que nos dice en 1930, toda materia perceptible viene de una sustancia primaria, de una tenuidad más allá de la concepción, que es lo que nos decía Einstein, el akasha o éter luminífero, el cual actúa sobre el prana, que es la energía dadora de vida o fuerza creativa, llamando a la existencia, en interminables ciclos, todas las cosas y los fenómenos. La sustancia primaria lanzada en infinitesimales remolinos de prodigiosa velocidad se convierte en densa materia. La fuerza se desploma, el movimiento cesa y la materia desaparece, revirtiéndose a la sustancia primaria. Aquí Tesla está describiendo cómo funciona exactamente el éter. Lo que pasa es que lo hace de una manera que cuesta entenderlo porque no tenemos su imagen mental.
Vamos a intentar obtener una imagen mental de esto y entonces podremos imaginarnos nosotros lo que está pasando y podremos entenderlo. Y aquí viene un vídeo que he elaborado recogiendo para mí lo fundamental para que visualmente entendamos cómo funciona la mecánica cuántica si hay un medio. Fijaros que para poder explicar la mecánica cuántica se necesita un altavoz, un amplificador, un programa en un móvil, una luz y una placa de Petri, un recipiente con silicona líquida, un líquido un poco viscoso, y con eso lo que conseguimos es que si hacemos vibrar el altavoz a una frecuencia determinada, la superficie queda plana, queda lisa, no vemos ondulaciones, pero el líquido mantiene mucha energía interna de esa vibración. Por tanto, si nosotros con un palillo empezamos a levantar gotitas de esa silicona, pues al final lo que vamos a ver es esto, que son gotitas rebotando sobre el propio líquido. ¿Bien? Y aquí tenemos la onda partícula. La partícula no sería más que un vórtice, como decía Tesla, un remolino que se mantiene en el tiempo. Y ese remolino adopta unas características especiales que le permiten interactuar con el resto del medio, con el resto del éter. ¿Qué ocurre si el éter está vibrando? Pues que esa partícula empieza a ser proyectada por el propio éter. Hay una onda en el éter que ayuda a hacer avanzar la partícula. ¿Bien? Si ponemos dos partículas a la vez, pues las ondas que generan en el movimiento interactúan entre ellas y al final se genera un efecto de rotación. Es decir, es como si hubiese una atracción entre esas dos partículas. Esa onda, al final, estaría funcionando como si fuese el campo de fuerzas, que podría ser un campo eléctrico, un campo magnético o un campo lo que sea. Esto también lo podemos ver con tres partículas. Ahí tenemos el movimiento de tres partículas y si veis, las ondas están interactuando las unas con las otras, condicionando el movimiento de las partículas. Luego ahí no podemos separar las partículas y las ondas, van juntas interactuando continuamente. Pero eso sí, son dos realidades separadas. Una es la partícula y otra es la onda. Así que el absurdo este de la onda partícula que no le cabe a nadie en la cabeza, pues es normal, porque es magia pura, magia pero de la absurda, la hechicería del lenguaje. Te lo estás inventando y estás haciendo a la gente creer que eso es real poniendo símiles que lo mismo no tienen nada que ver con la realidad. Aquí estamos viéndolo muchísimo más fácil y de una manera visual y real. Esto se está viendo en un experimento que se está filmando. Y aquí vemos a dos pelotitas que han colisionado y se han fusionado. O sea que la creación de partículas y esas cosas lo vemos directamente en la pantalla. Y aquí está la explicación del experimento base de la cuántica, la doble rendija. La doble rendija, como ves ahí, son dos canales que se perforan en una placa. Y ahí veis la partícula que se está acercando, la partícula con su onda correspondiente. Va avanzando y si os fijáis ahora, la onda ha atravesado las dos rendijas. ¿Qué ocurre si una onda atraviesa las dos rendijas? Que genera un patrón de interferencia. ¿Qué le va a pasar a la partícula cuando se ha generado ese patrón de interferencia? Pues que la partícula va a seguir el camino del patrón de interferencia, que es lo que se ve en el experimento de la doble rendija. Todo muy lógico y sin problema. Y el último experimento es el efecto túnel, que de nuevo aquí utilizan la hechicería del lenguaje. Lo llaman efecto túnel porque cuando te lo pintan en una gráfica parece que la partícula atraviesa una montaña. Y no es verdad. La partícula está botando sobre un medio y habrá veces que bote un poquito más abajo en la onda y otras veces que bote un poquito más arriba. Si bota más arriba o la onda en ese momento tiene más energía, va a proyectar a la partícula con más altura. Y eso es lo que le pasa a la pelotita y supera esa barrera que tiene alrededor. ¿Bien? Y aquí podemos ver cómo unas frecuencias empiezan a generar partículas en el agua. Bueno, pues todo esto está explicado desde el 2014. Esos experimentos con las pelotitas que botan, que se llaman burbujas caminantes o bolas caminantes, son del 2005. Pero en el 2014
otros investigadores empezaron a intentar entender si ese sistema podía modelar los efectos de la física cuántica. Y encontraron que se podía modelar la ecuación de Schrödinger, que es la básica de la física cuántica. También aparecían simetrías de spin un medio, el spin, eso que es solo de la cuántica y nada más que la cuántica. Pues también se podían obtener. Se pueden obtener los efectos cuánticos de dispersión por una rendija, por dos rendijas, el efecto túnel, la covariancia Lorentz, que eso tiene que ver con la relatividad especial. Todo eso son efectos del medio, es el éter el que lo provoca. E incluso también se puede explicar la electrodinámica cuántica y se ve cómo aparecen esas fuerzas, ¿bien? Como las pelotitas esas que estaban botando una alrededor de la otra. Bueno, pues incluso hay científicos que van más allá y te dicen que existe ya definida una analogía hidroelectrodinámica. Es decir, las ecuaciones de la hidrodinámica, de cómo se mueven los fluidos, son las mismas que las ecuaciones electrodinámicas y serían las mismas que las ecuaciones gravitatorias si añadiésemos un campo gravitomagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, en la base de todas las fuerzas, hay un fluido, pero eso sí, de unas condiciones súper especiales. El éter es, por lo pronto, un superfluido y está en movimiento continuo. Eso es un océano de energía. Otro tema muy interesante, además de almacenar energía, es que es capaz de almacenar información en forma de vibración, frecuencias. Quedémonos con los puntitos que os voy dando y luego lo vamos a hilar para hacer el salto a esa capacidad de creación. Siguiente propiedad del éter. El éter es no local. ¿Qué significa esto? Tiene efecto holográfico. Toda la información, lo que está pasando en un punto, se distribuye instantáneamente a todos los puntos del éter. Y se supone que es infinito. Es decir, en cada punto del éter está la información del resto. Y por último, la dinámica del éter, cómo funciona el éter, es una dinámica no lineal compleja. Y eso es lo que os estaba contando, que es una ciencia nueva. No lineal significa que no puedo sumar las partes y decir este es el resultado, porque cuando uno las partes se generan cosas nuevas. Y compleja significa que además tiene la capacidad de autoconfigurarse y evolucionar. Y además otro punto, cuando tú tienes un sistema no lineal complejo, no puedes predecir con exactitud qué va a ocurrir en un futuro. Y precisamente eso es lo que te lleva al azar cuántico, a que solo puedas poner probabilidades de que ocurran determinados estados cuando mides. Pero no significa que el azar exista, significa que la dinámica de ese medio funciona de esa manera. ¿Qué pasa si nos llevamos o analizamos un poco más las propiedades de este éter? Pues esa interacción no lineal entre las partes genera realimentación y autorregulación del propio sistema. El éter ya funcionaría casi como un ser vivo. Se realimenta y se autorregula. Y va generando niveles sistémicos, es decir, niveles con diferentes complejidades. Por ejemplo, un primer nivel podrían ser esos campos de fuerza. El siguiente nivel son las estructuras vorticiales, que serían las partículas. Pero es que las partículas también se pueden unir de determinadas maneras y forman átomos, y esos átomos moléculas, y esos compuestos la vida. ¿Bien? Y todo proviene de lo mismo, del éter, pero dependiendo de la complejidad se muestran cualidades diferentes. Y después queda en cada uno, lógicamente, terminar de entenderlo, o mejor dicho, de integrarlo. Pero para todo se necesita un medio, ¿eh? Guru, Guru, Waheguru, Guru Ramdas, Guru, 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 Waheguru, Guru Ramdas, Guru, 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 Waheguru, Guru Ramdas, Guru, Guru, Guru.